Hola, soy Bego Casti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente del crochet, este es tu canal. Hoy os voy a enseñar a hacer una tira de círculos. No hay que hacerlos individualmente e ir pegándolos, sino todo lo contrario, los tejemos de una sola vez. Con ella podemos hacer tirantes, trapenses para un jersey o una camiseta, incluso prendas completas, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ver el patrón y descifrar un poquito el patrón. Mirad, este es el patrón de esta tira de círculos. Como veis aquí, comenzaríamos con donde está la flecha, donde en un patrón cuando os encontréis la flecha, siempre es porque es donde comienza la labor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que averiguar lo primero al ver el dibujo? ¿Cuáles serán nuestros múltiplos? Pues mirad, muy sencillo. Contamos y vemos que de cadeneta hasta un punto antes, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, por ejemplo, hay un dibujo completo y vamos a empezar a contar cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta de aquí no la cuento porque esta ya correspondería al siguiente motivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces son múltiplos de 8, pero nos tenemos que fijar que aquí en el comienzo sí que necesitamos 4 cadenetas más, ¿vale? Porque si os fijáis hay 4 cadenetas y a partir de ahí empieza a repetirse el motivo. Entonces serían serían múltiplos de 8 más 4 cadenetas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar a hacerla. Como veis, ¿qué tengo que saber qué tengo que hacer? Si empiezo por aquí, hago la base de cadeneta entera hasta que llego al final de la base de cadeneta, subo una cadeneta y a partir de aquí, fijaros, voy a ir tejiendo puntos altos, todos pinchados en esta cadeneta. Cuento hacia atrás. Una sería la primera que he echado, 2, 3, 4 y en la quinta cadeneta empiezo a pinchar todos estos puntos, que son 7 puntos altos. Cuando los termino, me salto 1, 2, 3 cadenetas y en la cuarta hago un punto deslizado. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4 y en la cuarta vuelvo a pinchar todos los puntos altos. Bueno, pues venga, manos a la obra. Esto lo voy a dejar aquí para que se quede presente, ¿vale? Así, tal cual. Y vamos a empezar a tejer. Muy sencillo. Empezamos con la base de cadeneta. Esto lo podéis utilizar para hacer tirantes, para una camiseta o para hacer el asa de un bolso. 8, 9, 10. Y si unís muchas tiras podéis hacer un chal o podéis hacer una camisa o una chaqueta. Mis alumnas han hecho casi de todo con este y han ido variando las tiras de color y la verdad es que les ha quedado todos los trabajos estupendos. Bueno, pues aquí tendríamos nuestra tira de cadeneta. ¿Qué nos dice el patrón? Que lo primero que tenemos que hacer es subir una cadeneta y, como hemos dicho, en la cuarta cadeneta, si cuento sin contar la última que he echado, en la cuarta, si no, pues sería en la quinta. Venga. Subo una cadeneta, ¿vale? Echo banda en la aguja porque voy a trabajar puntos altos y cuento hacia atrás, 3, 4 y 5. En la quinta cadeneta introduzco la aguja y hago punto alto. ¿Cuántos puntos altos tengo que hacer? Pues tantos como me indica el patrón, que son 7. Todos en el mismo. Vamos a ir intentando no desfigurar mucho la labor. Es decir, yo no voy a estar todo el rato tirando de aquí porque entonces el agujero de la cadeneta de abajo de la base lo voy a hacer cada vez más grande. Entonces lo que voy a tejer es suave, ¿vale? Sin estar pegándole tirones a la hebra.
y voy a hacer ahí dentro los 7 puntos altos. Y 7. Vamos a contar, yo creo que están. Pues serían 3 y 3, 6 y una 7. Perfecto. Una vez hecho los 7 puntos altos, ¿qué tengo que hacer? Me voy a mi base de cadenetas y cuento cadenetas, cuento 4 cadenetas. Y en la cuarta es donde yo tengo que pinchar. 1, 2, 3 y 4. En esta cuarta es donde yo voy a pinchar y voy a hacer un punto deslizado. ¿Vale? Tengo mi primer medio círculo. ¿Veis? ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues volver a contar. 1, 2, 3 y 4. Echo banda en la aguja y tejo mis 7 puntos altos dentro de la misma cadeneta. Aquí habría 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? ¿Qué me toca hacer? Contar otra vez 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 y en la cuarta punto deslizado. Es todo el rato lo mismo. Teniendo contadas todas las cadenetas de base, ¿veis? Ya tengo 2. Vuelvo a hacer lo mismo. Echo banda, cuento 4 y en el cuarto introduzco y hago mis 7. Bueno, pues nos vamos a ver cuando llegue al final, ¿vale? Venga, tejer y hasta ahora. Bueno, mirad, he llegado al final, ¿vale? Me quedaban 4 cadenetas, he pinchado en la última y he tejido 7 puntos. Si nos fijamos en el patrón, en la primera cadeneta que yo hice, que ahora es la última que tejo, hago los 7 puntos y en la misma tengo que tejer otros 7 puntos para darle la vuelta al tejido, ¿vale? Y tejer por el otro lado, por el otro costado del tejido. Bueno, pues vamos a hacerlo, veréis. Voy a ponerlo ahí. Yo tengo mis 7 aquí, pues en este mismo, ¿vale? Yo voy a tejer mis 7 puntos. 2, 3. Lo podéis hacer con la hilatura que queráis que tengáis. Yo la he probado con todo y funciona siempre, ¿eh? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que no podéis tejer muy apretadas las cadenetas de base, ¿vale? Vamos a ver, son 3 y 3, 6. A ver, vamos a quitar la aguja y lo cuento mejor. 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tendría los 14 exactos, ¿vale? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues buscar la cadeneta donde yo había hecho el punto deslizado, pincho en ella y hago otro punto deslizado, con lo que ya tengo el último punto, ¿vale? Ahí. Ya tengo el primer círculo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar la cadeneta donde pinché, ¿vale? Tenéis dos opciones. O pincháis en la hebra correspondiente y os va a quedar, mirad, esta hebrita en medio siempre, ¿vale? Que es la parte de detrás de la cadeneta. O pincháis en el mismo agujero para que no se os vea esa hebra. Eso es a gusto del consumidor. Entonces, tejemos nuestros 7 puntos. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la otra, ¿vale? Cuando llego aquí, cuando llego a los 7, punto deslizado, vuelvo a tejer 7, punto deslizado, vuelvo a tejer 7 y nos vemos cuando lleguemos aquí. Venga, cuando lleguemos a esta punta, ¿vale? Pues entonces, hasta ahora. Bueno, pues sin más, nos quedaría solo hacer
un punto deslizado, ya he tejido los 7 puntos y un punto deslizado en la última cadeneta que tengo aquí. Con esto quedaría terminada completamente nuestra tira de círculos tejidos de una sola vez, no tenemos que coser en ningún momento, ¿vale? Si os ha gustado, le dais a like, lo compartís, lo comentáis entre otras personas que puedan interesarle y que sean también tejedoras, y le podéis sacar todo el provecho que queráis. Pensad, podéis hacer pulseras, podéis hacer colgantes, collares, podéis hacer tira para bolso, un tirante, podéis hacer mil cosas, ¿vale? Incluso ir uniendo unas tiras con otras, ¿vale? Bueno, próximamente veréis algún proyecto mío así, ¿vale? Y tendréis el patrón. Y ya os avisaré, seguidme por Instagram, que siempre lo podéis ver todo lo que subo, que soy Begocasti en Instagram. En Facebook también lo subo y soy Begocasti. Y en Ravelry pues tenéis todos mis patrones con el nombre también de Begocasti. Bueno, pues sin más, me despido. Un saludo muy grande para todo el mundo. Si alguien os pregunta que dónde lo habéis comprado, lo que os hagáis con esto, contestadle algo que decía Bárbara Lachmann. No lo he comprado, lo he hecho con mis manitas. Bueno, pues un beso muy fuerte para todas las personas que tejéis. Y sin más, pues, chao.